Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la exposición de junio con una cita freudiana, una cita de Freud de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, un texto de 1921. Freud dice: la masa es un rebaño obediente que nunca podría vivir sin señor, ¿sí? Y le voy a presentar al licenciado Sebastián Grendas. Sebastián es psicoanalista, miembro de Cesamende, psicólogo de planta, clínico del Hospital de Emergencia Psiquiátrica Torcuato de Alvear, en el servicio hospital de día. Y él nos va a hablar de la obediencia como síntoma, ¿sí? Así que bueno, te escuchamos. Gracias. Bueno, buen día. Buen día. Bueno, la idea es un poco trabajar alrededor de esa frase. El texto de Freud es un texto que fue muy leído por Lacan, por varios autores. La idea, yo hice un breve recorrido sobre algunos puntos que me interesaron y la idea después es propiciar un poco el diálogo, ¿sí? Vamos a charlar. Bueno, me gustaría que nos detengamos en algunos momentos del escrito de Freud, Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Momentos puede ser demasiado, prefiero que nos detengamos en una serie de palabras para pensar algunos aspectos en torno a la obediencia dentro de una masa. La primera de ellas es la palabra glosa. Aparece en el capítulo 2 del texto. Leblon y su descripción del alma de las masas. En principio es interesante que en la traducción de Strachey y López Ballesteros no hay discrepancias. Ambos utilizan el mismo término, glosas. Más allá de esta coincidencia, Freud plantea que va a cuestionar algunas ideas de Leblon, intercalando su texto con nuestras glosas. ¿Por qué tomar glosa como punto de atención en el texto de Freud? Dos ideas se me ocurrieron. La primera, que es una palabra que tiene a su vez dos acepciones. Una relacionada a cierta explicación al margen de un texto y la otra ligada a la poética. Lo que podría permitirnos pensar el lugar desde donde Freud se posiciona al momento de leer, en este caso a Leblon, y que podemos decir y extrapolar, suele ser un lugar desde donde lee los distintos textos que toma a lo largo de su obra. Es totalmente conocido que Freud dialoga permanentemente con la literatura a lo largo de toda su obra. Entonces me pareció que este lugar de diálogo era un lugar descentrado y creador. Por eso me pareció importante detenernos en esas dos palabras. Es decir, es un autor que no lee desde los cánones y que esto le permite la posibilidad de encontrar nuevos sentidos. Otra cuestión a destacar es que Freud menciona que esas glosas son nuestras. ¿Seguimos, señor? Sí. Que son nuestras, ¿no? Y sabemos que hace referencia al psicoanálisis. Es decir, que podemos pensar que este es un lugar al cual el psicoanálisis le convendría mantener. Una posición descentrada que ponga en cuestionamiento distintos aspectos del sentido. Entonces, nuestras glosas nos hablan de una posición de lectura. Nos podría interesar porque es la apuesta de este breve escrito. Desde ahí Freud va a pensar qué le sucede a un sujeto en relación a la obediencia dentro de una masa. Una de las preguntas, de las tantas que se hace Freud alrededor de la masa, es qué las mantiene unidas. En ese sentido, acuerda con Le Bon que están ligadas mediante una unidad. Dice, tiene que haber algo que los una, y este medio de unión podría ser justamente lo característico de la masa. Luego de esto, Freud se detiene en una larga cita de Le Bon, en donde Le Bon toca el tema del inconsciente. Dice Le Bon, nuestros actos conscientes derivan de un sustrato inconsciente, ¿no?, creado en lo fundamental por influencias hereditarias. Este sustrato incluye los innumerables huellas ancestrales que constituyen el alma de la raza. Este es uno de los primeros puntos que Freud cuestiona de Le Bon, ¿no? Porque entiende que Le Bon ubica el inconsciente como lo profundo de la raza.
Freud no deniega lo arcaico en el texto, que nosotros podemos entender como lo generacional en el discurso que hace a la historia de un sujeto, pero no acuerda con que esto sea lo único que a una masa se mantenga unida. Otro punto, quizás para que podamos pensar y detenernos, es la discrepancia en relación a lo profundo como un modo de pensar lo inconsciente. Freud anota que el inconsciente que plantea Le Bon, si bien descriptivamente puede guardar alguna similitud con lo planteado por el psicoanálisis, hay una falta en la concepción de Le Bon, y esta falta que él ubica es la concepción de lo reprimido. Y sabemos que esto es un modo de poner en juego el conflicto pulsional sintomático. Entonces el inconsciente descriptivo de Le Bon presenta una falta que Freud subraya y que es el conflicto pulsional. Él acuerda en la descripción que hace Le Bon, pero ahí donde Le Bon plantea una cuestión meramente descriptiva, ubica que le falta el conflicto pulsional como un modo de pensar esa unión. Entonces, podemos pensar que ahí donde Le Bon ubica claramente, no dejando de tener en cuenta el término claro, la metamorfosis descriptiva que el individuo sufre al conformar una masa, cierto avasallamiento intelectual, desinhibiciones, pérdida de su posición como sujeto, Freud, desde la propia glosa psicoanalítica, va a cuestionar ese automatismo. Un automatismo que él dice estaría dado, criticando a Le Bon, en donde la supraestructura pesaría por sobre la propia estructura psíquica. Él dice que eso no sería tan directamente proporcional. Entonces ahí, donde Le Bon ubica una metamorfosis tópica, Freud le contrapone el síntoma. La pulsión sexual poniendo en juego un conflicto libidinal. Acá quizá podemos pensar un punto donde lo exquisito del texto, y es una adjetivación de Lacan, adquiere toda la potencia. Freud deja en claro las glosas del psicoanálisis, el lenguaje y la sexualidad. Freud hace una muy breve descripción de la libido en el texto. Dice, es una magnitud cuantitativa de aquellas pulsiones que tienen que ver con todo lo que puede sintetizarse como amor. Una de las cosas que a mí me parecieron muy interesantes para que podamos pensarla es que inmediatamente después Freud hace una ligazón del amor al lenguaje. Y dice que el término amor, para dar cuenta de esta palabra, a lo largo de la historia fue siendo una síntesis de múltiples acepciones. Entonces él dice, en el amor queda agrupado el amor romántico, el amor filial, el amor amistoso, cierto amor que puede ponerse en una relación pasional. Y acá me parece que el texto adquiere toda su potencia. Y esa misma síntesis, dice Freud, es un conflicto que el psicoanálisis, y él dice que no es el único que lo ha hecho, vuelve a traer, que es la sexualidad. Él dice que en esta amplitud de sentidos que adquiere la palabra amor, Freud ubica, magníficamente para mí, una pérdida a lo largo de la historia. Y es, podemos aventurarnos a decirlo, la propia estructuración del amor, que es origen, operación y vínculo con la vida sexual. Dice, Freud nota que el lenguaje se fue encumbrando alrededor de la sexualidad. Palabras y el pone dos, como pueden ser eros, erotismo, dice, que al mismo pudieran haberle ahorrado impugnaciones, porque ahí donde uno puede pensar, la cultura decía eros, él decía sexualidad, y que Freud dice, si yo hubiera puesto eros en vez de sexualidad, me hubiera evitado muchos problemas. Me pareció que es
y en estos tiempos vale la pena volver a leerla, él dice, pero no quise, ¿no? Porque prefiero evitar concesiones a la cobardía. Nunca se sabe dónde se irá a parar por ese camino. Primero uno se leen las palabras y después, poco a poco, en la cosa misma. Cosa que sin duda queda ligada a la sexualidad y al lenguaje. Entonces Freud plantea la siguiente premisa. Él dice que la esencia del alma de las masas son los vínculos de amor. Nosotros podemos decir que la esencia de las masas está ligada a la sexualidad y al lenguaje. No como pensaba Le Bon quizá, que era una superestructura por sobre la propia estructura del sujeto, ¿no? Y acá también me parece que el texto adquiere toda una cuestión sumamente interesante. Dice la masa a través de esta unión, ¿no? pone en juego un esfuerzo, dice, ¿no? Y utiliza esa palabra. Y para mí este es uno de los puntos más notables del texto. Dice, las mismas mociones funcionales que entre los sexos se esfuerzan en el sentido de la unión sexual. Entonces la masa estaría poniendo en juego un esfuerzo para generar la unión sexual. Esa unidad que Le Bon describe, para Freud es un esfuerzo. Son dos términos muy distintos para poder pensar, dos modos muy distintos de leer lo que le pasa a un sujeto con la masa. Para Freud hay un esfuerzo que cuestionaría la unidad y llevaría más a la unión sexual. Que ese, para Freud, es el alma de la masa, ¿no? Ese esfuerzo de los sujetos por generar algún tipo de unión sexual. Sabemos que no hay significantes que puedan escribir ese esfuerzo del que Freud ubica como lo constitutivo de la masa. La unión sexual y la metamorfosis del sujeto, cuando la constituyen, no pueden pensarse como tópicas. En todo caso, ya son topológicas. Ahí donde Le Bon veía meramente un cambio tópico del sujeto, ya Freud describe que el cambio es topológico. Ese amor sexual, ¿no?, que Freud ubica como ampliado por el lenguaje, ¿no?, y nosotros ya sabemos que ampliado para Freud implica que hay algo que el psicoanálisis tiene que ir a rescatar. Ya se constituye como síntoma. Dice, conflicto en donde la represión de la sexualidad es leída como un ennoblecimiento del lenguaje. Ahí donde Freud ubica que el lenguaje empieza a ennoblecerse en ciertas palabras, él dice que eso, en ese momento el lenguaje está poniendo en juego una cuestión que tiene que ver con la represión de la sexualidad. La obediencia, entonces, de la masa a su amo, que Freud subsume a una idea compartida, y esto me parece que también, no tanto una figura, que me parece que también es algo destacado, ¿no? Porque seguimos en relación al lenguaje, ¿no? Si es una idea la que liga, quizá la obediencia entonces no podemos dejar de leerla como otro de los tantos intentos por ese esfuerzo de unión sexual. Lo que Freud plantea es que la obediencia se vuelve conflictiva, ¿no? La masa y Freud, ¿no? Freud dice, acá coincide con Le Bon, es ambivalente. Anhela ser dirigida, pero también es intolerante a su amo. Entonces creo que lo podemos charlar, pero la obediencia podría ser otro modo de amplitud del lenguaje, ¿no? Un modo de negar el conflicto libidinal,
que hace a cualquier unión sexual un imposible, ¿no? Y que Freud y a las glosas analíticas explicitan, ¿no? El conflicto de libidinal y la sexualidad como anhelo y falta. Bueno, yo este es un poco el recorrido, Carmen. Es un texto muy leído, Lacan lo trabaja mucho también, pero preferí detenernos en algunos puntos para poder pensar estas cuestiones. Bueno, queda el espacio abierto para las preguntas entonces, ¿eh? Bueno, les voy a presentar a la licenciada Daniela Figueiras, a quien le agradezco su participación en este espacio. ¿Sí? Daniela es socióloga de salud, especialista en consumos problemáticos, directora ejecutiva de Mejorable. Mejorable es un centro interdisciplinario de salud mental y es fundadora de la agrupación Respetable, Derechos y Salud Mental. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación a ambos. A vos, a vos. Bueno, me perdí un poco lo que habló Seba, capaz que hay cosas que se repiten, de todos modos va a ser de una mirada más sociológica, así que va a ser diferente. Usamos una frase, me invitaron para, digamos, desde la sociología hablar de esta frase del texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo de Freud. La frase ya la saben de memoria porque la han charlado seguramente con Seba. Y yo el título que propuse fue Obediencia a una mirada de la sociología. Los títulos, cuando expongo, cuando doy alguna clase, siempre los formulo como preguntas, no como afirmaciones. Esta vez me parece que el apuro lo mandé como una afirmación. Debemos pensarlo después, capaz podemos pensarlo como una pregunta, ¿no? Y elegí traer alguna comparación con Marx, ¿sí? Entre Freud y Marx. Hay muchos escritos al respecto, no es nada nuevo, pero es interesante. Se podría haber agarrado cualquier otro autor de la sociología, como Durkheim, como Weber, como Foucault, se puede hablar de un montón, pero me parece que Marx tiene cosas interesantes para tomar. Algunas que tienen en común y las que tienen de diferente considero yo que son complementarias, ¿sí? No son opuestas, son complementarias entre uno y otro. Hay una brecha generacional de medio siglo entre Marx y Freud en ese orden, ¿no? Marx y Freud. Hay una versión de que existió un intercambio epistolar entre ambos. Es una versión, digamos, ¿la conoces? Bueno, te vas a enterar, no, mira. Que dice que, bueno, que Freud le manda por un amigo en común a Marx, bueno, una carta, ¿no? Algo inédito eran los estudios sobre la histeria. Que Marx, un año antes de morir, esto en 1882 supuestamente existió este hecho donde intercambiaron cartas. Lo lee y le da una devolución, le escribe una carta, Marx a Freud, diciéndole que, bueno, que valoraba mucho el énfasis que ponía en la sexualidad y el inconsciente, que encontraba en común en sus trabajos. Había una vinculación teórica, digamos, de algún modo política, ¿no? Sin embargo, esto, que no sabemos si existió o no, supuestamente Freud lo recibe y dice, bueno, no comprendo bien lo que Marx quiere decir, no comprendo si hay una vinculación entre ambos laburos, pero bueno, no tengo una lectura acabada de Marx, no lo logro entender, es insuficiente, ¿no? Pero dice textual, no estoy seguro de supuestamente si existe esa carta, ¿no? No estoy seguro de comprenderlas correctamente, lo escrito sobre todo por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, ¿sí? No sabemos si esto por la brecha generacional existió, pero estaría bueno, juguemos a que, si no se encontraron para hablar, hoy los hacemos conversar, ¿no? Juguemos a que hoy se van a responder.
Yo en verdad elegí Marx porque cuando me recibí de socióloga, la última materia que rendí fue una materia que relacionaba Marx, Freud y Fromm, ¿no? También se veía Gramsci, que es como un poquito más, creo yo, superador, incluye algunas otras cuestiones que están interesantes, no vengo al caso ahora, y me acordé de esa materia que a mí me interpeló bastante porque me di cuenta de lo inabarcable que son ambos autores, ¿no? Que siempre le encontrás una cosa nueva, los podés leer 1000 veces y siempre le encontrás algo nuevo y que tranquilamente se los puede hacer conversar, ¿no? Es interesante para un sociólogo tener conocimiento de psicoanálisis, me parece que es indispensable. Yo soy socióloga de salud, o sea, me dedico a salud mental, y también para los psicoanalistas tener, ¿no? Conocimiento de lo social. En este texto particularmente es en el que Freud da cuenta de esto, ¿no? De que no es individual, no se puede pensar desde ahí, ¿no? Bueno, para arrancar, digamos, es que Seba, estimo que ya lo debe haber dicho, que en este texto, qué características aparecen del individuo en la masa. Creo que ya seguramente... Brevemente, yo también brevemente, así que lo seguimos. Hago un repaso rápido por ahí, ¿no? ¿Qué dice Freud respecto de la masa? La frase sabemos que es de Le Bon, Freud la cita, ¿no? No es de él. Pero, bueno, dice, las personas tienden a perder su sentido crítico, su autonomía, su individualidad, aportan una mentalidad primitiva y conformista. Uno va leyendo esto y yo le decía a Seba cuando preparábamos la clase, no sé, me parece, a mí me daba la sensación como un poco bajón, un poco pesimista, ¿no? Y yo por allá encontré después, que ahora lo voy a leer, algo que yo le digo a Seba, me parece que acá es más positivo lo que está diciendo, ¿no? No sé si Seba estuvo de acuerdo, pero creo que sí. No sé si la palabra es positivo, a mí me gustó. Vamos a ponerlo así, no sé si es positivo, a mí me copó esta parte. Bueno, y en el texto Freud dice, ¿no? Son más susceptibles de ser influenciados y manipulados por un líder o figuras de autoridad, ¿no? Un fenómeno conocido como la idealización con el líder. Perdón que sigo este artesanal, pero es para no perderlo, porque si no a mí me encanta hablar y me voy por la rama. También dice que pueden sentirse protegidos, ¿no? Los individuos en la masa y más fuertes dentro de un grupo, lo que los lleva a renunciar a su autonomía, ¿sí? Y a seguir las directrices del líder o de la mayoría, ¿sí? La masa, dice, es propensa a la idealización, como dijimos recién, y tiene la necesidad de seguir a un señor que les proporcione dirección y protección, ¿sí? Pero acá vienen donde la cosa más copada para mí, digamos, más positiva, en relación a la formación, ¿no? de grupos y la vida social colectiva. En un momento, dice, también se genera en la masa un sentimiento de pertenencia, ¿no? Y ahí explica y dice, ¿no? Digamos que él reconoció que pertenecer a una masa puede proporcionar un sentido de comunidad, ¿no? Las personas se encuentran consuelo y seguridad al formar parte de un grupo, lo que puede generar sentimientos de solidaridad y apoyo mutuo. Acá es cuando yo digo, es más copado esto, ¿no? Pasamos del obediente ahí a, también surge algo de sentimiento de solidaridad y apoyo mutuo. Después yo señalé ahí unas cositas que anoté del texto, que después las traigo, las leo textual, que tienen que ver con esto. Esta parte a mí me parece que podemos como contraponerla a la frase que estamos trabajando hoy acá, ¿no? A la frase de referencia. Ahí, en esta parte, por lo menos, a mí me parece que expresa una visión no tan negativa, no sé, usemos otra palabra, podría ser, pero no se me ocurre cuál, de las personas como seres pasivos, ¿no? Y tan sumisos, ¿no? Que dependen de la autoridad para sobrevivir. Y esto se relaciona con la crítica que en el Manifiesto Comunista Marx y Engels hicieron al sistema capitalista. Ese texto fue escrito
Esto es un dato de color, pero digo, para que vean qué brillosos, ¿no? Lo escribieron en 2 meses, lo escribieron en diciembre de 1847 y lo terminaron en enero de 1848. ¿Y cuántos años tenía Marx en ese momento para escribir el manifiesto comunista, que ahora es un cambio, ¿no? ¿Cuánto? 29. Jovencito arrancó a escribir cosas que trascendieron, ¿no? Bueno, por eso estamos hablando de él hoy acá, ¿no? Y ese manifiesto no es un texto teórico solamente, es un llamado a la acción, ¿no? No es que porque es un manifiesto es teoría nada más, sino que él plantea ahí, junto con Engels, un llamado a la acción. Y tiene un impacto en la historia este texto. Hay un antes y un después de este texto de Marx, ¿no? y de Engels. ¿Qué dice Marx? Esto ya lo he oído, por lo menos lo deben tener, pero lo charlamos. Bueno, dice, en el sistema capitalista, digamos, está dividido en 2 grupos, 2 masas, vamos a poner, ¿no? El proletariado, la clase trabajadora, ¿no? Y la burguesía o la clase dominante, ¿no? La clase dominante, dueños de los medios de producción, y la clase trabajadora que vende su fuerza de trabajo para sobrevivir. Una clase trabajadora, ahí ya estamos viendo que en Marx aparecen las masas, ¿no? Acá hay 2, ¿no? El proletariado y la burguesía. Dice, bueno, ahí hay algo que tiene que ver con la frase inicial, ¿no? Él habla de, bueno, la clase trabajadora, el proletariado, está alienado, ¿no? Está como fuera de sí, cree que las decisiones las toma él, pero no las toma, ¿no? Ustedes vayan pensando, porque ustedes son psicoanalistas, la mayoría, estudiantes o recibidos, no sé, pero están en esa línea, ¿no? Vayan pensando que esto no está tan alejado de la clínica con pacientes, ¿no? Cuando Marx habla, a modo más macro, de la alienación, tiene que ver ¿con qué? El psicoanálisis. El padecimiento. Sí, o con el inconsciente, ¿no? Con algo que uno cree, ¿no? Que uno da por hecho, naturalizado, de repente te das cuenta que no. ¿No? Ahí hay un punto en común que uno podría hacer, el concepto de alienación de Marx y el del inconsciente en Freud, ¿no? Por eso hay un filósofo francés, Ricoeur, que los llamó a, esto es otro dato de color, llamó a Marx, el orden sería Marx, Nietzsche y Freud, los maestros de la sospecha, ¿no? Así los denominó. Porque vinieron a poner en duda lo que cualquiera, bueno, esto que vemos, esta realidad en la que estamos, no es tan así, ¿no? Acá hay algo inconsciente para Freud, no voy a nombrar, no voy a desclayar Nietzsche porque no viene a la presentación, o la alienación en Marx, ¿no? Porque si uno piensa en la clase trabajadora, uno tiende a naturalizar, y uno pensaría que existió siempre. Y no existió siempre, digamos, existió a partir de que existió este modo capitalista, este modo de trabajo, esta estructura social, ¿no? Sin embargo, ¿no? Esta visión, que hasta ahí decía, bueno, la clase trabajadora, el proletariado está alienado, ahí podríamos pensar en que, tiene que ver con la obediencia o con la sumisión, ¿no? Sin embargo, Marx no coincide totalmente con eso. También va a decir esta visión negativa de la masa como un rebaño obediente no es necesariamente una idea compartida en su totalidad, ¿no? Creía Marx en el potencial revolucionario de la clase trabajadora. Y ahí, volviendo a una analogía con el psicoanálisis, es esto de, está bien, te condiciona, pero no te determina, siempre hay una posibilidad de cambio, si no uno no haría análisis, ¿no? Y tampoco se harían las revoluciones.
Y entonces, bueno, les decía, ¿no? Él apuesta a este potencial revolucionario de la clase trabajadora y en su capacidad para transformar la sociedad y establecer un sistema más justo y equitativo. Ahí también hay como un resultado, digamos, más positivo, más agradable, digamos, de lo que puede hacer la masa, ¿sí? Bueno, y él hace un llamado, Marx hace un llamado a la clase trabajadora a liberarse de la opresión, ¿no? Y tratar de controlar de alguna manera, no controlar del todo no se puede, pero de controlar su destino. Ahí también ustedes lo pueden pensar en el trabajo analítico, ¿no? No sé si controlar el destino, pero sí cuando uno entiende un poco más, ¿no? Las cadenas que lo sujetan, uno puede entender un poquito más cómo liberarse de ellas, ¿no? Ahí también creo que hay un punto parecido entre ambos, que uno podría poner a charlar, ¿no? El proletariado organizado lucha contra la opresión, va a decir Marx, emancipándose de la dependencia de los señores, ¿no? Bueno, no dice de los señores, dice de la burguesía, ¿no? De la clase dominante, de la burguesía dice más. Pero bueno, yo puse de los señores para relacionarlo un poquito con la frase que estamos laburando. Y que Freud y Marx, los dos, como les decía, rompen con la cotidianidad tal como se presenta, ¿no? Por eso decíamos que Riquet lo llama, ¿no? Como los pensadores de la sospecha, que me parece que es un término hermoso, ¿no? De eso que se nos presenta como de manera unívoca, ambos van a decir, no, esto puede ser de otra manera. Y van por la misma línea, Freud y Marx, ¿no? O Marx y Freud, de acuerdo al orden cronológico de ellos, ¿no? Es la desnaturalización, ¿no? Es la sospecha permanente de pensar que todo lo que estamos observando y viviendo podría ser de otra manera, ¿no? Y Marx dice, habla de la filosofía, ¿no? Cuando habla de la filosofía, dice, bueno, la filosofía que no lo dice así, ¿no? Pero lo vamos a bajar un poquito. La filosofía que sirve, digamos, que es útil, es la filosofía que es capaz de transformar la realidad. Si no es capaz de transformar la realidad, la filosofía lo único que hace es legitimar ya los discursos existentes, las prácticas existentes, ¿no? O sea que siempre está apostando a que se puede hacer algo distinto. Al cambio, a lo mismo que apuesta un analista, ¿no? O mejor dicho, un paciente que hace análisis, ¿no? Por eso digo, es interesante que mientras que yo voy hablando de esto, que parece un poco alejado a veces, no es tan alejado. Fíjense que hay un montón de cuestiones que ustedes pueden llevar tranquilamente a la clínica, que uno lo puede pensar desde ahí, ¿no? Y Marx tiene una frase que es buenísima, que también se puede pensar en lo clínico, que es todo lo sagrado, en el laburo que uno hace en la clínica, ¿no? Todo lo sagrado se profana y todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Esto de las certezas, ¿no? De poner ahí en duda la certeza. También el texto, ese que les nombré, no es como comienza el texto. Este texto del Manifiesto Comunista sí arranca con una frase que es famosa, que es un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Digamos, cualquiera se detendría en qué palabra. Bueno, ustedes no, pero cualquier sociólogo. ¿En cuál? En comunismo se detendrían. Ustedes no y yo tampoco. Vamos a detenernos en el fantasma. Vamos a detenernos en eso. Yo también, porque como yo soy una socióloga que me gusta el psicoanálisis, o sea, suelo detenerme en otras cosas. Bueno, el fantasma no lo vamos a no lo voy a determinar como usted, no lo voy a describir de esa manera, pero tiene que ver con la invisibilidad, ¿no? Con algo que no se ve y por lo general algo que da miedo, ¿no? El fantasma, ¿no? ¿Y qué era?
para Marx ese fantasma, ¿no? Era la capacidad, la potencial capacidad de transformación que tiene la clase trabajadora o el proletariado, ¿sí? De cambiar la realidad, de hacer la revolución, ¿no? Sí, la clase obrera como sujeto revolucionario, ¿no? Que va en busca del comunismo. O sea, brevemente lo que Marx proponía era que el proletariado del mundo, hay una frase, ¿no? Proletarios del mundo unidos, dice, ¿no? Que se una todo el proletariado, si no, no va a ser posible un cambio, y bueno, él propone la dictadura del proletariado, ¿no? La abolición del Estado, la toma del proletariado en un estado intermedio que sería el socialismo, hasta llegar a la abolición total del Estado, a una sociedad autorregulada, sin la división de clases, ¿no? Sin la explotación del hombre por el hombre, y que sería el comunismo, ¿sí? Ahora, Marx habla de, digamos, como Freud habla de el inconsciente, la conciencia del inconsciente, Marx habla de estructura y superestructura. Por eso dicen, Marx es estructuralista, o, bueno, materialismo histórico, es materialista. Él no desconoce, digamos, la relación dialéctica que existe entre ambas cosas, ¿no? Pero él cree que las ideas son como un derivado, ¿no? De condiciones de trabajo, pongámosle, ¿no? De condiciones sociales, de estructuras sociales, ¿no? De todos modos, habla de la dialéctica, ¿no? De la relación dialéctica entre ambas. Pero va a decir, bueno, los pensamientos, todo bien, el cambio no nace del pensamiento, dice él, ¿no? El pensamiento deriva de las formas de producción, de las formas de organización del trabajo, ¿sí? Ahí lo que podríamos conectar con Marx es esta existencia de dos, ¿no? Estos dos términos, estos dos lugares, porque cuando habla de superestructura, él se refiere a la ideología, ¿no? Y cuando habla de estructura, él se refiere a los medios de producción y las fuerzas productivas, ¿no? Y ahí podríamos pensar, como les decía hace un rato, que tiene que ver también con la distinción que hace Freud entre conciencia e inconsciencia, por ejemplo, ¿no? Entre conciencia e inconsciente. Bueno, está sonando un teléfono, me parece. Marx va a decir, creemos que cuando pensamos autónomamente, ¿no? Y el pensamiento, como les decía, es un derivado de la realidad material concreta. Uno piensa lo que otro necesita que piensa. En el sistema capitalista sería la clase trabajadora, la clase oprimida, la clase explotada por la clase dominante, por la burguesía, ¿no? Eso determina lo que piensa la clase obrera, ¿no? Y ahí está la alienación, ¿no? Uno cree que piensa por sí mismo, en verdad estamos pensando lo que la burguesía quiere que pensemos. Ahora, eso también se puede bajar al psicoanálisis. ¿Cómo sería? Jueguen, divaguen, por favor. Bueno, nosotros decimos que somos hablados por el otro. Exactamente, claro. Fíjate que es así, es lo que está diciendo en un nivel más macro, ¿no? Y volvemos a que este texto es el texto más social que tiene, ¿no? En donde Freud plantea que es imposible una psicología individual, ¿no? Que toda psicología es psicología social. Va a decir también, ¿no? Que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, que cada tanto explota, ¿no? Y genera una revolución y el mundo cambia, ¿no? Por eso, como les decía hoy, una cosa es que condicione y otra cosa es que determine. Acá no hay un determinismo, bueno, ya está, estamos explotados, moriremos explotados. No es lo que plantea, es lejísimo lo que plantea Marx. Es no, organicémonos, hagamos la revolución y esto va a cambiar. Y un analista diría, bueno, ¿no? ¿Qué diría?
¿qué dirían? Hagan análisis que algo puede modificarse, ¿no? La vida puede ser más vivible, más liviana, por lo menos. ¿Qué tiene que ver usted con eso? No, ¿qué tiene que ver usted con eso? Claro, exactamente. Marx plantea, lo que se le critica a Marx es como abolir todo, ¿no? Es la abolición del Estado, la abolición de la religión, la abolición de la propiedad privada, y eso genera, ¿no?, como un estado vacío. Bueno, ¿qué queda? Y ahí también tiene que ver con la parte analítica, ¿no? Cuando uno empieza a hacer, digamos, a escarbar un poco y uno pasa por un momento en el que uno queda vacío, decir, bueno, todo lo que creía y ahora qué, no, hay que rellenar de vuelta esto. Ahí me parece que también hay algo en común, ¿no? Esa sensación de vacío que está en Marx está en la abolición de todo, ¿no? Pero Marx habla de la abolición de la propiedad privada, pero no de toda propiedad. Él habla de la abolición de la propiedad privada, para ir a una propiedad colectiva, común, ¿no? Él dice, no, esperen, no me critiquen que yo quiero abolir toda la propiedad. Esperen, stop, yo quiero abolir algo, que es la propiedad privada, ¿sí? Para defender la propiedad colectiva. Bien, vamos bien. Bueno, esto ya lo charlamos, ¿no? Lo de la escuela de la sospecha, ¿no? Ambos critican una falsa conciencia, ¿no? Marx, Nietzsche y Nietzsche ahora no lo vamos a elaborar, y Freud critican una falsa conciencia de alguna manera, ¿sí? Y acá, vieron que les dije que yo suelo formular los títulos en pregunta, y en este no sé si fue por apuro o qué, perdón, pero no lo hice, me mandé una afirmación. Pero hoy a la mañana, se me ocurrió pensar, ¿no? Y digo, capaz que la pregunta podría ser, ¿la masa siempre es obediente? ¿O no es pertenecer a una masa lo que también engendra la desobediencia, que permite, ¿no?, un cambio, que permite una revolución y una transformación? Es una posibilidad. Total. ¿No? A mí me hubiese gustado este título, o sea que quédense con esto. Quédense con esta pregunta. No, esto lo que está escrito así nomás, hoy tomando un café se me ocurrió. Digo, la masa siempre es obediente, porque el título que yo planteé es obediencia desde una mirada sociológica, ¿no? Pero digo, ¿la masa siempre es obediente? ¿No es acaso, no, pertenecer a una masa lo que también engendra o permite la desobediencia que da lugar a la revolución y la transformación de la realidad? También, volviendo al análisis, al laburo, en la clínica, también hay una cierta desobediencia respecto de esto, de lo que nos condiciona en nuestra historia, ¿no? En un punto uno desobedece eso, ¿no?, y hace una transformación. Y genera una revolución. Y qué revoluciones, ¿no? Si te agarran bien parado. A veces. Traigo todo esto para que esta frase que tomamos hoy, digo, en donde, bueno, es obediente la masa, ¿no? Está bien, hay un montón de posibilidades de cambios. No es estático. Exacto. Y yo hice un punteo de cosas que tienen en común ambos autores, además de los dos ser barbudos. Bueno, los dos judíos, ¿no? Hijos de burgueses, fíjense, el cambio. Intelectuales escandalosos, influyentes, miren, los estamos charlando acá, y se seguirán charlando, creo yo, mucho más tiempo. Ateos, críticos a la religión, los dos. Autores de obras que fueron juzgadas como inmorales, ¿no? Quemadas por los nazis, prohibidas por las dictaduras latinoamericanas, y bueno, y por la Iglesia Católica, por supuesto, ¿no? Ambos ateos. Ambos autores, a mí me parece que es lo que yo les contaba, que por qué elegí esto, me acordé de la última materia con la que me recibí en la facu, que me pareció
que era inabarcable. Ahí me empezó, ya desde que arranqué la facultad me gustaba a mí el psicoanálisis, ¿no? No entendí bien si me equivoqué de carrera o qué, pero creo que no. Tiene que ver, no sé, tiene mucho que ver. Pero son inabarcables. Marx habla de opresión, Freud habla de represión, ¿no? Como les decía, Marx habla de estructura y superestructura, donde la estructura son los medios de producción y las fuerzas de producción, y la superestructura es la ideología, las ideas, ¿no? Y Freud habla de conciencia e inconsciente, ¿no? Ambos buscan ir de lo aparente a lo no visible, ¿no? Dan cuenta los dos de fuerzas ajenas a la conciencia, ¿sí? Y tienen ambos perspectivas emancipadoras. Y ahí está lo bueno, ¿no? La posibilidad. La posibilidad, bueno, pero existe la posibilidad. Después ya, si uno quiere o no, bueno, ¿no? Y ambos plantean una relación dialéctica entre individuo y sociedad, ¿no? Bueno, acá en este texto Freud claramente lo plantea, ¿no? Y Marx también, porque Marx aquí está apostando, digamos, cuando habla de la organización, porque yo en la facultad lo que preguntaba siempre, me encanta Marx, pero yo digo, si están tan alienados, me preguntaba yo, ¿no? ¿En qué momento se organizan? Porque, ¿en qué momento? Digamos, se despiertan un día con una conciencia y dicen, che, no estoy tan alienado y me pongo a hacer la revolución. No, pero dice, bueno, organizados puede surgir algo distinto, ¿no? A mí, ahí me parece a mí, que se queda medio corto, y hay autores como Gramsci que son superadores, que plantean otras cosas que explicarían un poco más cómo es que surge ese cambio, ¿no? No se le puede exigir a Marx tanto, hizo un montón el tipo, ¿no? A los 29 años escribió este texto, ya está, no va a responder todo, ¿no? O tal vez lo leo yo, por lo menos otra vez, digo, y lo entendería. A mí es una duda que hasta hoy me queda, ¿no? Es como, está bien, apuesta a eso, se organizan, pero si estás tan alienado, ¿cómo logras la emancipación, no? Claro, pero alienado, yo creo que es alienado con un discurso en común. O sea, si estás alienado con un discurso en común donde se habla siempre de lo mismo, o sea... Surge la pertenencia, claro, esto que hablábamos al principio. La pertenencia y el deseo de pertenecer, de no quedar desocializado, ¿no? Porque sí, como sujetos somos un ser social, claro, más allá de lo individual. Entonces creo que, y esto de pronto, que Freud lo marca también, ¿no? Que se ve en la iglesia, ¿no? O que se ve en una ñors, un bebé empieza a llorar y lloran todos juntos, ¿no? Y esto lo marca sí, el maestro. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que las frases copadas o positivas del texto de Freud, en donde dice, ¿no?, el sentido de la pertenencia y lo que puede salir de ahí, ¿no? Yo ahora voy a leer algunas cositas que señalé que me habían gustado. Creo que tiene que ver con eso. No puedo explicarlo exactamente porque es una duda que todavía tengo, digamos, ¿no? Tendría que leer mucho más para entenderlo, no sé si lo entenderé en algún momento. Lo que pasa es que me parece que es una ficción temporal, digamos, que hablaba hace un ratito Silvia de que nosotros llamamos imaginariamente, por un tiempo puede servir, y en algún momento cuando el pensamiento crítico, hablándolo en términos más coloquiales, cuando el pensamiento crítico mete la cola, existe la chance de pensar en una disrupción, en hacer algún cambio, en introducir una cuña. Sí. Mira, yo creo que esto se ve muy claramente en la escuela. Con los adolescentes, ¿no? Esta necesidad, yo estoy además de ser clínica, trabajo en equipo orientación, y esta necesidad de pertenecer, de tener un grupo, de manifestarse ahí en lo positivo, como decías vos, o en lo negativo. O sea, hay un líder,
y si hay que romper todo, como dice, rompemos todo, pero, o sea, hay un sentido de pertenencia en la vestimenta, en la ideología, en la música, Sí. y es absolutamente necesario, ¿no? Como para que se logren diferentes identidades. Sí, puedes sacar lo mejor o puedes sacar lo peor, exactamente. ¿no? Eso está en el texto, de hecho, de Freud. Sí, tal cual, está bueno el ejemplo que das de la escuela, o ejemplos, digo, más recientes, ¿no? De cuestiones que salieron en la tele, ¿no? Que se habló mucho de la pertenencia, con el caso de los rugbyers, ¿no? Bueno, era para pertenecer, todos, más allá después de que uno tenga su postura y podamos analizar eso de diferentes maneras, pero se habló de algo de la pertenencia, ¿no? Entonces uno puede pertenecer desde ahí a un grupo que hace mierda a un pibe, todos juntos, o puede surgir un grupo de pibes que hagan, no sé... La instrucción de decir yo me corro con esto, no sigo. Sí, o que hagan algo copado, algo, qué sé yo, que pertenezcan al... ¿Cómo se llama esto en los colegios? Al centro de estudiantes, pongámosle, ¿no? Y digan, bueno, vamos a hacer algo productivo, ¿no? Sí. O las campañas solidarias. Las campañas, claro, sí. Bueno, y que otros puntos en común que les estaba diciendo, aparte de la barba, era que ambos tienen perspectivas emancipadoras, la relación dialéctica entre individuo y sociedad, como les decía. Ahí, bueno, lo que dice claramente, esta frase como que no la podemos dejar pasar por alto, y menos yo, que es la psicología es siempre y desde el principio psicología social, ¿no? Y esto de la condición pero que no determina, ¿no? A mí esto me parece importante. Y como les decía al principio, ambos ayudan a conocer esto de las cadenas, ¿no? Las cadenas las cadenas, y solo conociéndolas, las cadenas es que uno puede de alguna manera liberarse, llevarlas un poco, no sé si liberarse, pero llevarlas un poco mejor por lo menos, no tan pesadas. Acá hay unas frases que yo, a ver las lindas que me parecieron, que era, a ver si esta es la primera que marqué, sí, que era, el egoísmo no encuentra un límite más que el amor a otros, ¿no? Dice, en el desarrollo de la humanidad, como en el individuo, es el amor lo que ha revelado ser el principal factor de civilización y aún quizá el único, determinado el paso del egoísmo al altruismo, ¿no? Bueno, lo que plantea Marx es altruista, ¿no? Es en un punto la abolición del Estado, digamos la toma la abolición de las clases sociales, él plantea una sociedad equitativa, justa, que se autogestiona, ¿no? Bueno, eso es altruista. También desde la masa, dice Freud en este texto, surgen los peores sentimientos. Como decía recién la compañera, ¿no? Puede surgir de los buenos y de los malos, pero también surgen estos pensamientos altruistas, que creo que tienen que ver ahí también con la transformación y una apuesta al poder de la masa, ¿no? Pueden hacer, no van como caballos así siempre, ¿no? También un día se pueden cansar y organizar. Porque también pueden generarles dudas. Es decir, lo que me están proponiendo es lo que yo realmente me puedo llegar a identificar. Sí, también hay cambios internos, pues, en que uno hoy es una cosa y mañana otra. Desde ya, sí. Sí, El eso cambio, no se puede... El cambio es inevitable, es así. Sí, por eso decíamos, no es posible, digamos, porque no recuerdo en qué texto está, pero no recuerdo el nombre, creo que es Soto, pero dice, bueno, para pensar la revolución hay que pensar primero la revolución del individuo, ¿no? Porque si no, es lo que les decía recién de mi duda de en qué momento, se despierta y dice, bueno, hagamos la revolución del proletariado, ¿no? Tiene que ver con esto de la pertenencia que decía la compañera, y también tiene que ver con una revolución interna primero, ¿no? Del individuo. Y ahí entra la imposibilidad de separar lo individual de lo social, ¿no? Un poco, tratando de unir lo que proponías vos antes con esto, es abandonar dogmas, tener la posibilidad de considerar
lo que nosotros llamamos la otredad, la diferencia, poder nutrirse o poder considerar diferentes puntos de vista hace a esto del cambio, porque en la medida en que uno está en un dogma es absolutamente reduccionista y ahí se anulan las diferencias. Pero digo, en la medida en que uno puede tener permeabilidad o curiosidad por otro, creo que ahí hay la chance. Por eso decía, es una ficción temporal, de pronto lo de la ilusión de unidad, o de completud, como hablábamos antes. Claro. Después esa completud se puede aspirar con introducción de diferentes fuentes o inspiraciones. Yo pensaba en el título, ¿no?, que decía, hablábamos de obediencia desde una mirada desde lo social. Sí. Y cuando planteabas esto, yo digo, bueno, se me cruzaron varias cosas. Por ejemplo, el tema de pensar que si hay una obediencia, no hay subjetividad, el individuo todo confluye en una cosa que uno es el que conduce. A su vez, otra de las cosas que se me jugaban cuando escuchaba esto y tratando de hacer un análisis, era decir, bueno, la revolución que plantea Marx, justamente desde esto, para poder generar la revolución desde la clase oprimida o la clase social trabajadora, lo que plantea básicamente yo lo entiendo como también correrse de esta obediencia, totalmente. Pero sin la obediencia tampoco no hay un límite claro, el caos sería caótico. Claro. Sí, está si bueno. uno no lo entiende. Sí, está bueno pensar eso, ¿no? Sí. Porque fíjate que hasta el organismo, cualquier organismo, un ser vivo, todo tiene que tener un funcionamiento donde hay un órgano que sirve al otro para poder conformar justamente este organismo vivo. Si fuese todo caótico, el corazón hace una cosa, el pulmón otra, los músculos otra cosa, no habría un sentido de unidad en donde ese organismo deja de existir como sí. Entonces yo creo que todo tiende hacia un equilibrio y en ese equilibrio tiene que haber un orden. Así como, por ejemplo, Carl Sagan hablaba de las galaxias, ¿no? Que todas las galaxias tienden hacia un único punto, que es un axis, que es donde van a confluir, que están moviéndose. De hecho, cualquier astrónomo te lo puede confirmar. Pero en ese movimiento, que va a ser imperceptible para nosotros, existe un orden en sí mismo, porque si no, no existiría la vida en sí misma, ¿no? Es más, creo que, bueno, definitivamente Freud decía, todo lo que no está en la regla es anormal. O sea, todo lo que no cumple una regla es anormal, ¿no? Cuando habla de la sexualidad y cuando habla de la sociedad en sí misma. O sea que uno tiene que, en alguna forma, llevar una regla, porque si no sería caótico. No, yo creo que ahí tiene que ver con la frase, ¿no? O con la parte del líder, ¿no? También ahí viene un poco el orden. Tampoco es que lo que plantea es, bueno, todos juntos, hablando todos a la vez, hacemos la, ¿no? Yo creo que hay un líder ahí también, ¿no? Y ahí hay un poco de orden. No sé si No, y también que no siempre, no siempre, hay ¿no? líderes, como por ejemplo Hitler, que ahí, digamos, había un orden y había una obediencia, una locura. Bueno, era una locura, pero había un orden y una obediencia. Sí, claro, había un orden y una obediencia. Enajenado completamente, claro, pero es cierto. Pero había. Por eso te digo, no siempre hay una coherencia. Habría que ver si el orden siempre tiene que estar articulado con la obediencia. Eso estaba por decir, porque digo, si está determinado, digamos, de algo constitutivo, va a haber como unas ciertas agrupaciones, todas constituidas individualmente. Digamos, nosotros hoy acá
estamos respetándonos, haciendo silencio, escuchándonos, porque todos tenemos interiorizado algún orden previamente y no nos hace, digamos, obediente. Creo que no necesariamente quien está allí está funcionando de líder, o sí. No, sí, por favor, no. No, pero quiero decir, tal vez cada uno pronuncia la palabra. Yo creo que la avidez de conocimiento está funcionando. Si fuéramos psicóticos, si hay un psicótico, esto sería un caos. Hay un significante, que es el significante del nombre del Padre, que hace que... Ético sirve de organizador. Yo quería, me hiciste acordar mucho cuando venías hablando de hay una autora, Spivak, que es marxista también, y que escribió un texto, Si puede hablar el subalterno. Entonces, el subalterno siempre va a poner el físico, pero nunca va a estar dentro del ámbito discursivo. Entonces, podemos hablar de ficciones, del imaginario, que hace falta una revolución, pero siempre el subalterno, el trabajador, ¿no? En este mundo ahora, si traspasamos lo que escribió Marx, el subalterno nunca habló, y siempre va a estar esa relación de amo y esclavo, pero es interesante porque ella es feminista también, así se considera feminista y toma mucho la doctrina marxista. Y cuando venías hablando me acordaba de ella y esto de la posición del trabajador como subalterno y la pregunta. Cuando vos hiciste tu pregunta, me acordé de la pregunta de ella. Bueno. ¿Puede hablar el subalterno? Eso me gusta. No. Claro, eso está bueno, que la pregunta lleve a otra pregunta, no a respuestas, a otras. Exacto, ella después en el texto termina diciendo que no, o sea, siempre va a estar afuera, o sea, pone el físico. Creo que en análisis también ponemos el físico, de ahí a que podamos después, el cuerpo, después que podamos hablar es otra cosa, que podamos decir todo, ¿no? No sé, los analistas más... No todo. Bueno, todo. Y un análisis lo tiene con el cuerpo. Exacto. Te ayuda la camiseta. O sea, más allá de las correspondencias, lo vi también por ese... Sí, qué bueno. Qué bueno. Esto me asusta. Bueno, nos quedan 5. Leo algo más romántico. Que dice Freud acá en su texto, que dice, pero bajo la influencia de la sugestión las masas son también capaces del desinterés y el sacrificio por un ideal. El interés personal, que constituye casi el único móvil de acción del individuo aislado, no se muestra en la masa como elemento dominante, sino en muy contadas ocasiones. Puede incluso hablarse de una moralización del individuo por la masa. Mientras que el nivel intelectual de la multitud aparece siempre muy inferior al del individuo, su conducta moral puede tanto, como decía recién la compañera, puede tanto aparecer siempre mientras que el nivel intelectual de la multitud aparece siempre muy inferior al del individuo, su conducta moral puede tanto sobrepasar el nivel ético individual como descender muy por debajo de él, lo que decíamos recién, ¿no? Yo me quedo con la parte que dice que, bueno, que el nivel ético no puede llevar a cosas, a cambios, ¿no? A transformadores de más lindos, más interesantes, ¿no? Sin de conocer que puede generar catástrofes. Bueno, termino mi tiempo. Gracias por tener la atención.